Lectores de Portafolio, un cordial saludo para todos ustedes. Hoy nos acompaña Mario Rivas, quien es uno de los funcionarios de Ernst & Young, y nos va a hablar sobre la importancia de un movimiento que se está generando a nivel mundial, que es para que las tecnológicas paguen los impuestos que son en cada país. Mario, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Pedro. Empiezo por darte las gracias por esta oportunidad de pues, tener una charla con un medio de comunicación del prestigio de Portafolio. Para mí y mi familia es un orgullo tener esta posibilidad y espero pues, que continuemos cultivando esta comunicación. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú, Pedro? Muchas gracias a usted, Mario. Bueno, Mario, ¿qué es lo que se está moviendo actualmente para que las tecnológicas paguen impuestos en cada país? Por ejemplo, uno escucha que en Francia, que los franceses en Europa están moviendo mucho para que estas grandes tecnológicas, hablemos de Amazon, de Facebook, de Google, de Apple, eh, tengan que pagar sus respectivos impuestos en cada país. ¿Qué es lo que se está moviendo actualmente y cómo sería ese pago? Ok, pues bueno, en términos muy generales, desde el año 2015, los países del G20 hicieron una lista de 15 acciones para hacer frente a unas acciones que llamaron BEPS por sus siglas en inglés. BEPS quiere decir erosión de la base gravable y traslado artificioso de utilidades. Estas 15 acciones incluyen temas como intangibles, como commodities, operaciones financieras, y dentro de ellos tienen, lo que mencionas bien, es las operaciones que llevan a cabo compañías que operan en la economía digital. Esta, de hecho, es la acción número 1 en esas acciones que se listaron en el año 2015. En el año 2019, en enero, los países del G20, nuevamente, los líderes de estos países, se reunieron para empezar a ver cómo podrían hacer frente a las prácticas que llevan a cabo algunas de estas compañías o que se cree llevan a cabo algunas de estas compañías para evadir impuestos y de igual manera, porque pues es por parte y parte, combatir la evasión de impuestos, pero también combatir ocurrido es que usualmente uno de los factores que se tiene en cuenta para decidir dónde deben tributar las compañías, cualquier compañía, no solamente las digitales, es su presencia física. Pero al tratarse de compañías digitales que operan en la economía digital, su presencia es difícil de definir, porque uno puede tener operaciones, uno puede comprar productos de Amazon o de estas compañías que tú mencionas desde cualquier lugar del mundo sin necesidad de una presencia física. Eso hacía que, o eso hacen hoy en día, que no se pueda definir de forma clara y concisa en dónde deberían tributar estas compañías. Entonces, el gran cambio que propone estas acciones, se llama el BEPS 2.0, es no tener en cuenta únicamente la presencia física, sino además el lugar donde se llevan a cabo las ventas. Esto va a hacer que, por ejemplo, si tu celular, tu iPhone, Huawei o Samsung o Motorola que tienes hoy en día, que compraste y que pasó por una producción en China probablemente y por una diseño en Estados Unidos o Corea y por una venta en Colombia y por unas actividades de soporte en Argentina o Uruguay, tenga que tributar una porción en Colombia porque en Colombia tú llevaste a cabo esa compra aun cuando no haya presencia física. Entonces ese es el gran cambio, migrar de la presencia física a el lugar donde se llevan a cabo las ventas. Y a eso se le suma, para cerrar esta respuesta, el hecho de la creación de un impuesto mínimo, una base mínima que deban pagar de impuestos estas compañías que operan en el mundo de la economía digital. ¿Cómo hacer internacionalmente para que todos los países se pongan de acuerdo y no hayan esos famosos paraísos fiscales que las compañías se sitúan allá para pagar menos impuestos o para no pagar impuestos, como por ejemplo pasó en Europa con el caso de Irlanda y Apple? Sí, bueno, esa es una pregunta bien compleja y es algo que muchos, los gobiernos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha venido evaluando desde hace muchos años, y gran parte de esto digamos, es lo que genera estas acciones BEPS del año 2015, lo que te menciono, 2019. Pero una de las formas de hacer frente a esto es, muchos países han empezado a entrar al grupo de países OCDE 1, pero aparte de eso están entrando a unos acuerdos multilaterales donde se comprometen a cumplir con unos mínimos estándares en materia tributaria, vamos a decir. Entonces, los países que no se acogen a estas medidas empiezan a volverse una especie, y yo me permito llamarlos, a una especie de parias, porque se empiezan a negar deducciones de los pagos que se hacen hacia esos países,
se empiezan a grabar, por ejemplo, los ingresos que se generan en estos países como, no sé, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán o Irlanda que mencionas. Entonces ocurre que aun cuando estos países puedan ser atractivos en una primera instancia para las compañías ubicar parte de su operación allá, el hecho de que estas reformas que se han venido dando impliquen la negación de deducciones y la generación de ingresos grabados en otros países hace que termine teniendo un efecto nulo. Entonces, precisamente estas medidas como BEPS 1.0, que son las 15 acciones que mencionaba, o BEPS 2.0, que es presencia física, presencia, ventas y un impuesto mínimo, combaten en una medida muy importante estas prácticas para generar la evasión de impuestos. Ya. ¿Esto no encarecería, Mario, los productos para las personas, ya que estas compañías, en vez de ellos pagar ese impuesto, se lo cargan a las personas que están comprando esos productos? Muy interesante esa pregunta, Pedro, y lo que yo pienso es, no creo que encarezca el precio, porque gran parte del atractivo de comprar en este tipo de compañías es a veces el diferencial de precio. Entonces, a veces esto lo que puede generar es, uno, pienso yo, que las compañías empiezan a generar precios más competitivos para poder hacer frente, o sea, que incluso incluyendo el impuesto adicional que van a tener que pagar, puedan competir con los mercados locales. Y dos, que los consumidores en cada país puedan, dependiendo de digamos, la disponibilidad de productos, empezar a acceder a mercados locales. Entonces, yo no creo que al final vaya a encarecer el precio, porque una de las razones por las cuales uno a veces compra o trae productos del exterior es por el beneficio competitivo en cuanto al precio, si uno lo compara con el precio local. Entonces creo que va a ser un poco más una carga que va a ser trasladada a las compañías multinacionales como tal que al mismo consumidor. Aquí en Colombia, Mario, ¿qué beneficios tendría para el país que estas compañías empiecen a pagar, digamos, todas las transacciones que se hacen a través de ellas, las transacciones de compra que se hacen en el país? Bueno, en primer lugar, ahorita estamos pasando, como todo el mundo bien lo sabe, por la crisis del famoso COVID-19, que además, pues teniendo en cuenta que el hecho de tener impuestos adicionales genera pues mayor capacidad de inversión en infraestructura, salud, educación, o los temas que tenga el gobierno planeados en un determinado momento. Teniendo en cuenta que Colombia es un país en el cual sus industrias, digamos, principales están, no sé, está el café, está el petróleo, están las flores y otra serie de industrias que son diferentes de esta economía digital, porque aunque sí lo tenemos, no somos el país más fuerte en esto. Compañías como Amazon, Facebook, Netflix, Microsoft, las grandes en economía digital, uno esperaría que con estas medidas empiecen a tributar una mayor proporción en países como Colombia. Entonces, yo pensaría que el balance del flujo de impuestos que va a empezar a moverse una vez esta especie de reforma tributaria global empiece a operar, tendría un efecto positivo en Colombia. Porque no esperaría yo que este tipo de compañías empiecen a retirar sus operaciones de estos países, porque esto implicaría retirar operaciones en muchísimos países del mundo. Entonces, Colombia, como país que no es fuerte en esa parte de la producción de la economía, podría tener probablemente un efecto positivo en cuanto al recaudo de impuestos que viene de compañías que operan en el mundo de la economía digital. ¿Qué tanto se está moviendo el país a nivel internacional para tratar de que esto se haga realidad? Bueno, Colombia en este año comenzó a ser parte del G20, y Colombia ha sido un país que ha participado activamente en todo este tema de esa que yo he llamado reforma tributaria global. Como te decía, en el 2015, los países que se reunieron para discutir las 15 acciones BEPS fueron los países del G20, y decidió llamarse un G20 ampliado. Y se llamó ampliado porque eran las 20 economías principales parte del G20, más Letonia y Colombia. Entonces, desde ese momento, e incluso más atrás, Colombia ha participado activamente en estas actividades. Ahora, siendo parte de la OCDE, eso le implica
digamos, una mayor responsabilidad de acogerse a ese tipo de propuestas, porque lo que hace la OCDE son propuestas, no son normas que implican cumplimiento obligatorio. Entonces, la participación de Colombia ha sido activa y yo creo que pues, va a ser un país que seguramente se va a acoger a todos estos temas. Bueno, Mario, ¿y cómo influyen, perdón, esos precios de transferencia que utilizan las multinacionales en este sistema de los impuestos? Se pacta una transacción entre dos compañías que hacen parte del mismo grupo multinacional. Entonces, la forma en la que influyen estos precios de transferencia es, tomemos dos ejemplos extremos. Si tenemos a Colombia, un país donde la tasa de tributación está, bueno, con sus sobretasas y lo que sea, está en el orden de entre los 30 y 40%, con países como Islas Vírgenes Británicas o Islas Caimán, donde la tributación está, digamos, prácticamente en cero. Lo que influye es si una compañía colombiana compra un producto que viene de Islas Vírgenes Británicas, hay un incentivo, digamos, perverso en el que indica que yo debería pagar la mayor cantidad posible hacia el país de baja tributación para generar una utilidad en un sitio donde voy a pagar bajos o cero impuestos y generar la mayor cantidad de costo o deducción en un país como Colombia, donde tendría una tributación del 35% para promediar. Lo que hace precio de transferencia es, hay una serie de métodos que vienen, que están, digamos que se iniciaron con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que te dicen cómo analizar si el precio es de mercado o no. Y lo que dicta si el precio es de mercado o no es que la operación tenga lugar como si se hubiera hecho con un tercero independiente. Yo estaría dispuesto a pagarle más a una compañía hermana, porque el dinero va hacia mi mismo bolsillo, pero no estaría dispuesto a pagar una cantidad que esté por encima del precio que se considere de mercado si es una compañía que no hace parte de mi grupo o mi familia, porque ese dinero sale de mi bolsillo y desaparece. Entonces, precios de transferencia te indica, es una serie de metodologías para definir lo que se podría considerar un precio de mercado. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro, por la oportunidad de tener esta charla con ustedes. Como les decía al principio, espero que sigamos en comunicación. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Mario, por esa charla tan interesante sobre grabar para que las tecnológicas tributen en todas las partes del mundo como debe ser y no evadan impuestos o paguen menos impuestos de los que deben de pagar. Muchas gracias a ustedes, lectores de Portafolio, por estar con nosotros. Nos esperamos en la próxima ocasión.